CG Radio. ¿Qué es lo que es, Molgi? ¿Qué es lo que es, men? Aquí están los tigres curándose y que la sicaria tiene 6 dedos. ¿La sicaria? Eso dicen. ¿Cómo? Nada, chilling en el estudio, que se nos fue la luz, pero está todo bien. Estamos haciendo un tema bacanísimo, descarrado, romántico, viene duro en esta vuelta. Y estamos aquí chilling, tú sabes. ¿Y qué es lo que tú perteneces ahora a PNG Studio, a PNG Records? Siempre perteneció a la gente que son bacanas, la gente que de verdad hace música, de verdad hacen rap, hip hop. Porque yo no soy rap, yo soy hip hop, no como mucho. ¿Y qué de manera que tenía Engie contigo? Yo no sé lo que le pasa a ese molleto, pero ese molleto falla y quiere como hacer que somos nosotros los que fallamos. Y él es el que falla porque él es el que se pone demagogo. Y él es el que se pone a estar enamorando mujeres ajenas. Que eso está mal hecho por él. ¿Cómo? Y no me gusta la gente así. Rian. ¿Y tú oíste ahora todo lo que le dijo allí su vaina en una entrevista? Acabo de escuchar esa vaina, pero que está demasiado mal, porque si él es el que falla, él no tiene que estar difamando, porque Jisoo está callado. Ahora, si él quiere que Jisoo le haga un tema o se vaya con él a lo personal, él va a tener que dejarlo él, porque Jisoo nunca lo va a hacer. Ya Jisoo tiene demasiada gente con él. ¿A cuál tú vas? Yo voy a poner en cuenta, ¿a cuál tú vas? ¿A nivel de qué? A nivel de tiradera. Pero tú sabes que las letras están de este lado. A Jisoo. Tú sabes que las letras están de este lado. Que su mérito se le da porque lo vi, él lo tiene bacano. Pero de este lado que está la letra, de este lado que están los verdaderos cacos, la verdadera caco gigante, que somos planetarios nosotros. Ya. Tú por fuera de que tú no te entiradera con nadie. Clara de huevo que no. Clara de H. No. Tú ya soltaste al Noah. Pero nunca he estado para el Noah. Yo le dediqué un par de palabras, pero si yo le saco un tema al Noah, él no tiene letra para responderle ni a Carlos el español que lo canta. ¿Qué pasó conmigo? No tiene letra esa gente. El Noah, para escribirle un tema a la sicaria que lo que le escribe son vainas básicas, vainas de que yo estoy en un cuero y que yo te vi en babayaga. Esa porquería él duró como 2 días para escribir un tema de 4 estrofas. Ese tigre no tiene letra, ese tigre lo que busca. Aclara a la gente. ¿El pantalón amarillo era tuyo o no era tuyo? Para tu información, fanáticos frustrados, que no son fanáticos lo que comentan, son raperos que no tienen habilidad para nosotros. Los pantalones son 2 pantalones diferentes, uno verde lumínico y uno amarillo que fue el que usó Engie. Ellos dijeron que a mí que me tira a la casa de Engie a ver si hallo el lumínico, porque que nunca se lo han visto. El lumínico me lo puse yo. Esos pantalones son alquilados en la empresa de PNG Records. Esos pantalones, nosotros tenemos una fábrica de esa vaina. Pero verdad, coño, me voy a quedar callado. Porque si voy a mi closet vamos a tener que sacar toda la bufanda. Entonces me voy a quillar con la A de Alvarito la Amenaza. Ah, y tú tienes más efectivo que la gente de los tíos de para allá. Ellos salieron un video como con pila de cuarto. Con 3.000 euros. ¿Qué son 3.000 euros? Con 3.000 euros. Andamos en jipeta, heavy, bacano. Pero de este lado está la verdadera jipeta, de este lado están los verdaderos F, de este lado está la verdadera pinta, la verdadera mujeres. Que él no vaya de jipeta cuando venga. ¿Qué es lo que? ¿Quién no? Cuando viene, Lo veré pidiéndome bola. ¿En qué anda? Señor. Oye, ni rentado porque esos 3.000 euros fueron prestados. Ya a mí me dijeron todo. Ni va a tener que pedirme bola y no te la voy a dar. Es más, te voy a montar y te voy a lujear por Montellano para que brille. Ay, Te voy a montar y te voy a pillar lejos. Pero ven acá. Lejos, te voy a llevar lejos. Y cuando lo veas quedado por ahí como... Déjame quedarme. Yo tengo la lengua floja y cuando empiezo no tengo... Pero él no es uno de los que más se está buscando allá con party, concierto y vaina de que en España. Él se está buscando, como cuando yo le dije que tenía un trabajo para ir para el campo, para allá a recoger Uber, me dijo que lo llevara, que estaba desesperado. ¿Cómo? Ay, que no me han hablado porque el tema que tengo escrito para él no lo voy a sacar nunca porque nunca tiene calidad para mí. No me va a responder porque si me responde una porquería entonces me voy a quillar y le voy a un trepón personal. Porque no me gusta la gente que no sabe, no tiene letras, no tiene lírica y no rapean porque ese tigre no rapea. Y si un oponente te tira y te la pone, tú no la devuelves. Pero a mí me dijeron que no intentó entonar una vez como ese tigre puertorriqueño y lo que se le garganta se le puso como que tenía un tomate ahí adentro, un tomate del tamaño de la boca de él. Porque es un bocón. ¿Qué fue lo que me preguntaste? Yo entonces no más. Déjame, como está mi oído. Ay, Dios mío. Y di que Lil y Blade. ¿Pero quiénes son Lil y Blade? Te pregunté que El video de la película. si uno de ellos te tira, tú no le devuelves. Claro que no. Depende de la calidad de la letra. Ahora, si viene Jisoo, si ellos le dicen a Jisoo que le escriba y con la letra de Jisoo ellos me tiran, entonces sí, porque Jisoo tiene la calidad de letra para tirarme. Pero ellos no. Yo no la tengo. Y el Carrao también la tiene, hasta el español le gana escribiendo y no te escribe. La componente la misma vez.
Y tú le tienes, ¿a cuál tú le tienes respeto aquí en el movimiento? En el movimiento, se lo tengo a Chacho 4, se lo tengo a Carrao porque nunca se ha pasado, se lo tengo a Gisu, se lo tengo a Carlos el Español, se lo tengo a Guillú que siempre está tranquilo conmigo, se lo tengo a Angie, su respeto dado porque se lo ha ganado. Y se convirtió. Guillú está convertido, no se sabe en qué, pero está convertido. Pulo también tiene su respeto y Yeye, para que es un charlatán porque lleva 3 meses con un tema mío en el estado en el estudio. Y Alvarito. Alvarito la amenaza me está quitando la mujer en Boca Nueva, pero está frío también. ¿Qué tú dices de este oponente que no lo dejan grabar ni nada? Yo soy uno de los que me lo dejan grabar. ¿Por qué no me dejan grabar? Porque estoy ronco. Y Gisu me le gusta grabar mi salga así fea. Pero venga acá. Pero dice que los peñitos hacían coro y que por la jipeta. Dame la mía ahí. Los cachorros dijeron eso, que fue por la jipeta. Él anda a pie y nosotros, ¿con quién está ahora mismo? Él está a Con pie. nosotros. Él anda a pie. Ahora mismo anda a pie. Ahora mismo ando en una pasola de tiesta. ¿Pero por qué? Hay que entrarle a patada. Pero será lo loco. Oye lo que pasa. En esta compañía no hay jefe. En esta compañía somos todos buenos. Y aquí todos los que entran son buenos. Una familia. Ahora cuando él no baje para acá, que nos busque, que vamos a hacer un tema con él para que brille un chin. ¿Cuál tú crees que es mejor que no allá de los europeos? Pero el peor es él. El peor es porque a eso lo llevaron para Madrid y que decir music. Y que firmado, él no firmado, me llamó, dije, yo estoy firmado, oye, ahora la vaina va a crecer, que si o qué, me voy a buscar. Le abrió un concierto allá a Tosi Crow y después de ese concierto se lo llevaron a comprar con los 300 euros que se ganó un pantalón en una tienda ahí de Madrid que oye, los chinitos que tú compras ropa en Madrid. En los chinitos porque te vi con una changleta, oye, por ahí Dios mío. Los chinitos allá en la pulga. Y que estamos aquí en Madrid, que, que te firmaron de gira por Madrid. Lo firmaron de gira por Madrid para caminar por Madrid. Pero verdad. Bueno, ¿y qué es lo que tú traes? Ese tema tuyo te impactó. Hasta a mí me gustó. Me dio nota, el chamaquito dio. Pero este tema, pero que hago un tema así, pero oye, la mitad de las palabras que yo digo a ese tigre no lo entiendo porque ese tigre es un inculto. Ese tigre nunca ha ido a una iglesia. La cresta. Oye, ¿qué es lo que pasa? Viene Santo Gigante con Gisu, viene una vaina romántica con Carrao, viene la vaina esta como que el coro que tú tienes. A mí no me importa que me digan que soy delguero, que soy delincuente porque hago rap, pero es lo que quiero. A mí no me importa que tú hables de mí, ya, haciendo rap voy a seguir, porque el rap es lo que me gusta y en mi sangre llevo. Mamá huevo, mamá huevo. Y perdone, ya lo quitaron. No, Perdone la gente, diablo, esos son vainas que pasan vivo. Perdone la gente por decir mamá huevo, pero hay que decirlo, mamá huevo. Y ya, vamos a dejar la entrevista. Si decir mala palabra. Es un pecado, pero güey, mamá bimbazo, yo nunca he cambiado. Ahorita te café libre. Bueno, la verdadera vaina bacana está de este lado. La verdadera letra. 2 mascotas llenas de letras, 2 mascotas, y va por la tercera ya. Y tengo aquí letras en el estudio de Gisu también, en computadora. Pero venga acá. Ya. Y tengo la barriga grande, ¿y a quién le importa esa vaina? Nadie. Las mujeres me quieren así porque la barriga es sexy. Y me quité de la entrevista. Y yo soy este Small G, la vaina bacana. Despídate de la gente. Payola para la única persona que amo en el mundo, mi mamá, Gina. Te amo. I love you. Voy a llorar. A todos. Eso.